Estamos en abril de 2020 y hace exactamente 75 años atrás, y en este mismo mes, los prisioneros que estaban en los campos de concentración de la Alemania nazi fueron liberados. La mayoría de las personas que vivían cerca de estos campos sabían que los judíos eran perseguidos y llevados a estos campos donde el dolor y la muerte los esperaban. Ellos lo sabían, pero no hicieron nada para alterar esta situación. No estaban en peligro, porque deberían arriesgar su comodidad, seguridad y bienestar por aquellos que no tenían nada de eso. Cuando la guerra acabó, los aliados los obligaron a caminar por estos campos de muerte. Ellos fueron enfrentados no solo con la maldad de Hitler y del nazismo, sino también con su propia maldad. Porque al final, la culpa fue de ellos. Ellos fueron el factor crítico y decisivo. Sin su complicidad silenciosa y su egoísmo, la muerte de 6 millones de judíos no hubiera ocurrido. Años más tarde, en 1964, en una ciudad de Estados Unidos, en un evento donde se recordó este genocidio, una mujer fue atacada en la entrada de su casa por un hombre armado con cuchillo. Esta joven fue brutalmente agredida durante media hora. Por lo menos 12 personas escucharon desde sus departamentos o a través de las ventanas los gritos y parte del ataque durante esos 30 minutos. Pero nadie hizo nada para ayudarla. Algunos no sabían bien dónde venían los gritos y la verdad es que también no se preocuparon por averiguarlo. Era invierno, estaba frío y las personas estaban tan cómodas en sus departamentos con calefacción que decidieron al trabajo de abrir las ventanas. A uno de los hombres que vio el ataque se le preguntó: ¿por qué no llamó a un vecino o a la policía para ayudar a esta mujer? La respuesta fue que no se quería envolver en esa situación. Como resultado, esta mujer fue violentamente descuartizada en la puerta de su casa sin que nadie la ayudara. Y ahora, mientras nosotros estamos cómodos en nuestras casas, otro crimen está sucediendo del lado de afuera de nuestras ventanas cerradas. Envuelve nuevamente egoísmo, crueldad e indiferencia satánica. Envuelve nuevamente personas con dificultades, que atraviesan muchos problemas en sus vidas. Envuelve personas que pasan hambre y que están enfermas. Envuelve personas que están muriendo sin que nadie muestre verdadero interés por ellas. Muchos de ellos también son cristianos como nosotros. Son nuestros hermanos, a quienes fue enseñado a dar la otra cara si son golpeados, a bendecir a los que los maldicen, persiguen y oprimen. Pero aún así, son ignorados por casi todos nosotros. Y de esta manera, terminamos convirtiéndonos en el sacerdote o en el levita que pasaron junto al samaritano y no lo ayudaron. En nuestra calle hay personas pasando hambre. En nuestra ciudad hay personas siendo maltratadas. Hay personas enfermas e infectadas. Ancianos abandonados. En nuestro país hay personas que viven en soledad y tristeza extrema. En nuestro planeta hay personas que mueren de hambre y de enfermedad. ¿Dónde estamos utilizando nuestra bondad si es que la tenemos? El 6º mandamiento dice: no matarás. Pero si vemos essas personas muriendo física e espiritualmente e não hacemos nada, como crees que seremos juzgados em el dia del juicio? Seremos juzgados como culpables de infringir el 6º mandamiento. Escuchamos muitas vezes histórias del pasado, de los regímenes dictatoriales, donde muitas pessoas passavam hambre, estavam enfermas, os ancianos passavam necessidades, frio e lutavam por pouco de pan para alimentar suas famílias. Padres desesperados porque não podiam alimentar seus filhos e madres que lloravam com seus filhos esqueléticos em seus braços. Queríamos nós, se tuviéramos dinheiro suficiente para alimentar algumas destas famílias e viviéramos nesses dias. Que haríamos nós se tuviéramos a oportunidade de salvar a vida de algumas pessoas que mueram de hambre nesses dias? Queríamos nós se pudiéramos colaborar com alguns desses ancianos e enfermos? ¿Lo hubiéramos hecho? La verdad es que nosotros vivimos en esos días. Esos días son ahora. Hay aproximadamente 820 millones de personas pasando hambre en el mundo. Más de 2 millones mueren de hambre por día en el mundo. Una a cada 3 segundos. Y a cada 10 segundos, una de ellas es un niño.
Los enfermos son incontables. Solo de este virus nuevo, hasta el momento, más de 1.300.000 personas están infectadas. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Es la era moderna la que tiene a las personas más egoístas, crueles e indiferentes. Las Naciones Unidas, en un documento escrito y firmado en un encuentro mundial en 2005, declararon que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los seres humanos de un genocidio, exterminación étnica y crímenes contra la humanidad. ¿Existe un crimen mayor contra la humanidad que no proteger a los más desfavorecidos? ¿Dónde están entonces todas las resoluciones, la ayuda, las acciones para proteger a las personas más desprotegidas del planeta? ¿Dónde está la Declaración Universal? ¿Y dónde está la ayuda de aquellos que se hacen llamar cristianos? Es un silencio inmoral y extraño. El mismo silencio que dejó que 6 millones de judíos fueron llevados a la muerte. Pero no debemos repetir los errores del pasado. La misma indiferencia que exterminó la vida de 6 millones de judíos va a terminar por destruir millones de vidas en todo el mundo. Esa indiferencia que se manifestó durante el Holocausto era un presagio de lo que vendría a la tierra. Ninguna civilización se puede llamar a sí misma moral se falla en defender a los que más son débiles daquilo que lo puede devorar. Ninguna nación se puede llamar a sí misma buena si apenas se sienta y no hace nada contra los efectos del mal que reposa sobre las personas que viven en amargura. Y ninguna persona se puede hacer llamar cristiana si mira pasivamente a aquellos que sufren ansiedades físicas y espirituales. Si nuestra fe consiste en cuán cómodos y prósperos Dios nos puede hacer mientras tapamos nuestros oídos al clamor de aquellos que no son ni cómodos ni prósperos, ¿cómo podemos llamarnos cristianos? Y al día del juicio nos será preguntado, ¿por qué no hiciste nada para salvarlos? ¿Por qué dejaste que mueran sin ayudarlos? ¿Cuál será tu respuesta? Mientras estamos en nuestras casas, sentados en el sofá, con calefacción y con abundancia de comida, ¿recordamos los que duermen a la intemperie en una noche fría sobre pisos helados? ¿Recordamos aquellos que no tienen pan para darle a sus hijos? ¿Recordamos aquellos que son maltratados? ¿Recordamos aquellos que están sufriendo con este virus? Eles nos diriam, não se olvide de nós outros, não se olvide de nosso sofrimento, de nosso dolor. Recuérdenos quando passamos hambre, recuérdenos quando passamos frio, recuérdenos quando lutamos contra a enfermidade. Não se olvidem que nós também estamos dispostos a dar nossa vida por Jesus. Que harías se estuviera en tu calle un pequeño niño pasando dificultades? ¿Qué harías si a cada día pasara hambre? Si supieras que estás sufriendo con una enfermedad? ¿Y si a cada noche escucharas su llanto desesperado a través de tus ventanas? Si pudieras oír su clamor agonizante pidiendo auxilio, pero no hicieras nada. No intentaste salvarlo, no llamaste a otros vecinos para pedir ayuda y ni siquiera te incomodaste en llamar a la policía. Y al final, ¿cómo serás juzgado? Serás culpable de este crimen también. Pero si ese niño no vive en tu calle, pero vive en la calle que sigue, o si vive en otra ciudad o en otro país, ¿será que es tan diferente así? ¿Será que la geografía altera el grado de moralidad? Hombres, mujeres y niños están pasando hambre por todos lados y sufriendo debido a este virus. Muchos son indigentes, ancianos, enfermos. Y nosotros sabemos que esa es una realidad, que está pasando, y mientras escuchamos sus gritos a través de nuestras ventanas, preferimos no hacer nada. ¿Cómo seremos juzgados al final? Seremos culpables de este crimen también. Quando estemos delante do tribunal celestial e perguntemos a Jesus, quando te hicimos mal? Quando pecamos contra ti? Jesus responderá, quando le hiciste a estes mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Se nos negamos a ajudar a los hermanos más pequeños de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos negándonos a ajudar a Jesús. Se tapamos nuestros oídos para não escuchar sus gritos, estamos negándonos a escuchar a Jesús. E naquele dia Jesus dirá, quando eu passava frio, por que não hiciste nada para ajudar-me? Quando passava hambre, por que não me ajudaste? Por que ignoraste mi clamor quando te pedi ajuda? Por que me deixaste solo para morir? Por quê
¿Y por qué? Y entonces Jesús dará su sentencia: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando llegue ese día, que no se diga de nosotros que escuchamos el clamor de Dios y que no hicimos nada para ayudar. Se fuera alguien de tu familia que está enfermo, se fuera tu vida la que está en juego, se fuera tu pequeño hijo el que está enfermo y otros pudieran ayudarlo, pero preferirían no hacerlo, ¿qué pensarías tú? Hagamos la única cosa correcta y moral según la palabra de Dios. No seamos indiferentes a los gritos de dolor y al clamor del sufrimiento, como aquellos que viam el mal de la Alemania nazi y no hicieron nada para detenerlos. No seamos como aquellos que escuchan los gritos de las mujeres descuartizadas de este mundo, pero prefieren dejarlos morir en la calle de nuestra casa. No seamos culpables de otro holocausto. Abre tus ventanas, abre tus puertas, abre tu corazón, escuche el clamor de los necesitados y haz lo que sea necesario hacer para ayudar a los necesitados y salvarlos.